Hay una escena en las Escrituras que parece contradictoria, pero no lo es. En Marcos capítulo 3, versículo 31 al 35, leemos: Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: Tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo: ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Jesús está sentado y rodeado de gente que lo escuchan atentamente. Sabemos que muchos, muy posiblemente con la intención de obedecerle, y obedeciendo a Él, están cumpliendo así con la voluntad del Padre que le envió. Este momento que el Señor tiene dando sus enseñanzas es interrumpido por su familia, su madre y sus medios hermanos que quieren hablar con Él. Es una gran sorpresa cuando el Señor no se levanta para atenderlos, sino que dice que su verdadera familia son los que oyen la palabra de Dios y la ponen por obra. Parece en una lectura superficial que el Señor es irrespetuoso o poco cortés con su familia. Muy posible no fue de agrado especialmente a sus hermanos tal cosa. Jesús dijo que tenía muchas madres y muchos hermanos, pues todos los que son hijos de su Padre son su familia. Todos los que le aceptan como Señor y Salvador son su familia. En aquel momento excluía en el sentido espiritual a sus hermanos carnales, porque aún ellos no habían creído en Él como el Salvador. En este pasaje se desprenden varias enseñanzas, pero quisiéramos solamente resaltar, quizás solamente una en este momento. Jesús ponía los intereses de Dios por encima de los vínculos naturales. En esta escena hay dos familias, la familia carnal y la familia espiritual, y Jesús da prioridad a la familia espiritual. Esto nos recuerda el verso en Mateo 10:37, cuando el Señor dijo: El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Un costo del discipulado es el amar supremamente a Jesús. Claramente el discípulo tiene el deber de honrar y amar a todos los semejantes, comenzando con nuestros familiares, Pero el honrar y amar a Dios en primer lugar es una demanda categórica. Así también nos muestra los vínculos fuertes que existen entre los creyentes por encima de los lazos sanguíneos no creyentes. Uno de los costos del discipulado es experimentar tensión, luchas, alineación con la propia familia. Estamos ante una enseñanza que muchos no quieren escuchar ni aceptar. Muchos se autodenominan grandes padres y que por encima de sus hijos o de sus padres nadie ni nada. Lo he escuchado decir hasta en las iglesias. Pero queda claro esta enseñanza. Dios no entra en competición. Él debe tener el primer lugar en el corazón y en toda la vida, y la familia es algo más de lo que Él nos regala para brindarles afecto, pero no por encima de Él. Queda muy clara nuestra responsabilidad para con nuestra familia y se ve claro desde los tiempos de Moisés, cuando en la ley leemos: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. En los tiempos de Jesús, muchos religiosos inventaron una práctica la cual el Señor denunció, pues Dios nunca mandó eso. En Marcos 7, 10 al 13 encontramos: porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, escorbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Ellos decían que no podían dar a sus padres porque habían destinado sus ofrendas a Dios o a la obra de Dios, o al templo en aquellos momentos. Aunque la obediencia a Dios va por encima a la obediencia a los padres, en casos de conflicto, en casos vitales de necesidad de nuestros padres, toman preferencia las ofrendas.
Dios quiere que nos ocupemos del bien de nuestros padres, honremos a nuestra familia. En la historia que al principio leímos, que es nuestro tema, Jesús no abandonó su ministerio para atender a su familia porque no mantenían ninguna necesidad vital. No tenían ningún asunto de enfermedad ni algo que necesitara de cuidado. Sin embargo, cuando María iba a quedarse desamparada a causa de su muerte en la cruz, Jesús hizo provisión de ella mandando a Juan que la atendiese, poniendo en práctica su propia enseñanza, que la verdadera familia es la familia de la fe, y a su vez velando también por su madre. Hay mucha enseñanza que podemos sacar de estos textos, pero lo que queda claro es que la familia no constituye ninguna excusa para que no hagamos lo que Dios pide de nosotros. Por ejemplo, no puedo ir a la iglesia porque mi familia viene a la casa a comer y pasar tiempo conmigo, y eso no es una excusa válida para dejar de reunirnos como Dios nos pide que hagamos. Tampoco lo es, no me puedo bautizar porque si no mi familia se ofende. Ejemplos como estos, debemos de tener mucho cuidado. Por ejemplo, imaginemos que tu padre te diga que tienes que escoger entre Cristo y Él, o un hijo quiera que tú hagas algo en contra de Dios o sus planes. ¿Qué harías? Si dices a padre o hijo que prefieres a Cristo, ya estarías dando la prioridad a tu Salvador, lo que no significa que desde ahí odias a tu padre o a tu hijo, pues es Cristo quien te dice que le honres o le ames. Solo significa que tus prioridades cambiaron y que nadie está por encima de Dios. Evidenciamos que amamos al Señor dándole a Él toda preeminencia. Al final del cumplimiento de los tiempos viviremos ante la gloriosa presencia del Señor. Y también juntos a todos los que han aceptado la obra de la cruz, reconociendo que Cristo es el único Salvador. El Señor nos da una familia espiritual preciosa que ha sido comprada a precio de sangre y unida por su Espíritu Santo. Me gusta mucho el capítulo 4 de Efesios cuando Pablo escribe: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Dios quiere que se convierta toda nuestra familia carnal, entonces serán doblemente familia, y podrán también pertenecer a la familia espiritual con toda bendición de lo alto. Demos la preeminencia a Cristo y mostremos al mundo su amor honrando a nuestros padres y amando a nuestros seres queridos. Pero era clara la declaración de Jesús respecto al costo del verdadero discipulado cristiano. Esto abarca una relación espiritual que trasciende la familia biológica y que se extiende a todos aquellos redimidos por Cristo. Que el Señor les bendiga a todos. Amén.